Tradición, orgullo, pasión. Cillar de Silos, una bodega, una familia. Este que tengo en mis manos es, sin lugar a dudas, uno de los autos judiciales más trascendentales de nuestra joven democracia. Lo ha redactado la juez Carmen Lamela y en el mismo envía a la cárcel a Oriol Junqueras y a otros 7 exconsellers de la Generalitat. Prisión preventiva que ha indignado al independentismo, que no ha tardado en llamarles presos políticos. Todos los consejeros que van a pasar su primera noche en la cárcel eran conscientes del alto precio que acarreaban sus acciones y no dudaron en hacerlo con el único propósito de atender a sus delirios secesionistas. Bienvenidos. Los protagonistas de nuestra imagen del día no podían ser otros, son Oriol Junqueras y los otros 7 consejeros del gobierno catalán que están pasando su primera noche en prisión. Así llegaban esta mañana a declarar a la Audiencia Nacional. Era evidente que el auto de la juez Lamela iba a causar mucho revuelo, pero conviene volver a recordar que han sido esos políticos independentistas los que han vulnerado la ley de manera reiterada y consciente. La jueza Lamela atiende la petición de la Fiscalía y envía a prisión a los 9 exconsejeros del gobierno catalán que sí han acudido este jueves a su cita con la justicia. Entre ellos el número 2 del gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, y los consejeros Turull, Borràs, Forn, Rull, Romeva, Mundó y Bassa. Para el exconseller de Empresa Santi Vila, que dimitió horas antes de la declaración de independencia, prisión eludible bajo una fianza de 50.000 euros que no depositará de momento. Con más de la mitad del gobierno ya cesado en la cárcel, el exvicepresidente de la Generalitat insiste en su mensaje en este tuit. Haced cada día todo lo que esté en vuestras manos para que el bien derrote al mal en las urnas el 21D, en pie, con determinación y hasta la victoria. La jueza de la Audiencia Nacional ha apoyado su decisión en un posible riesgo de fuga, también para evitar ocultación, alteración o destrucción de pruebas. Destaca además que los querellados jugaron un papel activo en el proceso soberanista y añade que tienen un poder adquisitivo que les permitiría subsistir en el extranjero. Aquí la jueza menciona lo sucedido con Puigdemont y su viaje a Bélgica y acusa a los investigados de actuar como un grupo perfectamente organizado. Además, Lamela recalca el alto riesgo de reiteración delictiva. Decisión tras 2 horas ante la juez en las que todos los exconsellers, excepto Santi Vila, se han negado a contestar a las preguntas de la Fiscalía. Además, 4 de ellos se han negado a declarar. Desde la Audiencia Nacional, los encausados han sido trasladados a 2 cárceles madrileñas. Este es el momento en el que Oriol Junqueras, es vicepresidente de la Generalitat, entraba en la prisión de Extremera. Lo ha hecho dentro de un furgón de la Guardia Civil escoltado por un vehículo de la Benemérita, ambos con las sirenas puestas. Todos los detenidos se reparten, como les digo, entre esta prisión y la de Alcalá Meco. Pues después de ver estas imágenes, después de conocer el auto de la juez Carmen Lamela, escuchábamos también unas declaraciones del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que desde Bruselas ha enviado un mensaje, eso sí, arrogándose todavía el título del que ha sido desposeído. Escúchenle. Como presidente del Gobierno legítimo de Cataluña, surgido de las urnas del 27 de septiembre, exijo la liberación de los consejeros y consejeras y del vicepresidente. Exijo el respeto a todas las opciones políticas y exijo el fin de la represión política. Encarcelar a un gobierno por haber cumplido con su programa aprobado por el Parlamento es situarse fuera del Estado de Derecho. Aprovat al Parlament és situar-se directament fora de l'estat de dret. Ha sido una declaración de unos 3 minutos que, como les digo, sin lugar a dudas va a ser una de las noticias de la jornada. Reacciones políticas de todos los signos. Pablo Iglesias, por ejemplo, ha dicho sentir vergüenza por la decisión judicial. El alcalde de Tarrasa, Jordi Ballart, ha dimitido en protesta por el encarcelamiento y ha roto incluso su carné del PSC. Las responsables de Esquerra Republicana y del PDeCAT han defendido la inocencia de los encarcelados y PP y Ciudadanos no han entrado en valoraciones. Estamos absolutamente desolados después de conocer esta triste noticia. Nos parece que es importante que todo el mundo, que toda Europa conozca esta vergüenza. Han encarcelado a gente inocente que luchaba por sus ideas, pero no eran
las ideas que ellos querían. Por eso hoy están en prisión. Basta ya del procés, basta ya de sinsentidos, basta ya de ser noticia a nivel internacional por silenciar a la oposición, por saltarnos las leyes o porque se vayan casi 2.000 empresas de nuestra tierra, y vamos a empezar una nueva etapa. Una decisión que no es agradable, que pone en evidencia que en Cataluña en los últimos 2 años ha estado en una situación que era del todo inadmisible desde un punto de vista de convivencia, desde un punto de vista jurídico. Además de las reacciones políticas, había que estar atentos a la reacción de la calle. Miles de personas se han concentrado frente al Parlamento catalán, en la que parece que va a ser la primera de una cadena de movilizaciones anunciadas por la Asamblea Nacional Catalana y por Òmnium Cultural contra el encarcelamiento de los exconsejeros. A última hora de la noche, el expresidente catalán mandaba ese mensaje a través de TV3 reclamando la liberación de los exconsejeros, pero por la mañana se le ha visto en una cafetería de Bruselas. Esta que van a ver, esta es la única imagen de hoy del expresidente, bueno, era hasta por la noche la única imagen del expresidente en esa cafetería en la zona de las instituciones europeas. Tanto él como 4 de sus exconsejeros se encuentran en la capital comunitaria. La Fiscalía ha pedido a la juez que active una euroorden de detención, aunque de momento sabemos que Bélgica sería el país comunitario menos proclive a adoptar este tipo de medidas con España. Por su parte, el abogado de Puigdemont cree que no es buen momento todavía para regresar a España. El clima en España no es bueno para estar allí y es mejor tomar distancia. Si lo piden, lo hará. Colaborará con la justicia española y con la justicia belga. Esta tarde lo ha pedido la Fiscalía, mañana conoceremos la decisión de la juez Lamela de solicitar o no, en principio parece que la solicitará, la detención o extradición de Carles Puigdemont para que venga a declarar a la Audiencia Nacional. Hoy también estaban citados en el Supremo la presidenta del Parlamento y los miembros de la mesa. En su caso, el juez ha aplazado sus declaraciones hasta el día 9 y les ha impuesto, mientras tanto, vigilancia policial. Carme Forcadell llegaba sobre las 9:20 en coche y muy seria, y no ha contestado a las preguntas de los numerosísimos medios de comunicación que estaban apostados a las puertas del Tribunal Supremo. Antes llegaban los otros 5 investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación. Ninguno ha declarado ante el juez Pablo Llanera, porque el magistrado ha aceptado la petición de aplazamiento presentada por los abogados. Para meditar de manera más pausada la estrategia de la declaración. Para intentar, en la medida de lo posible, tener esta documentación mínima. Y para subsanar, dicen, errores. Y el Nuet votó en contra en la mesa del Parlamento y en la querella el Ministerio Fiscal aún lo recoge, ha dicho que lo va a revisar. Volverán al Supremo el 9 de noviembre, pero entre tanto se les ha impuesto vigilancia policial para tener la certeza de que seguirán a disposición de la justicia. Las defensas creen que es fruto de la incomparecencia de Puigdemont en la Audiencia Nacional. A mi juicio, no ponerse a disposición de la justicia cuando eres llamado siempre perjudica al resto de coimputados. Los 6 investigados han recibido el apoyo de varias decenas de diputados catalanes que han acudido a las puertas del Supremo. También les han respaldado desde Unidos Podemos. Pablo Echenique o Alberto Garzón, de hecho, han sido los primeros en llegar. Hablamos de una querella improvisada. No son peligrosos, sediciosos. La seguridad ha sido intensa toda la mañana, aunque no han impedido algunos abucheos y varios intentos por llegar hasta el edificio. Pues así están las cosas. Menudo día, otro más, otro día histórico, y llevamos ya ni se sabe cuántos. Día que vamos a analizar esta noche con tranquilidad en nuestro tiempo de tertulia. Con Miguel Vicente, ¿qué tal, Miguel? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juanma. Y con Roberto Mallado. Roberto, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hartos ya de tantos días históricos. Cansados. Y tanto, ¿no? Y tanto, ¿no? Y sobre todo la ciudadanía. Sí, y los que vendrán. Y los que vendrán, bueno, pues esos días históricos los podremos leer, como no, en los periódicos de la prensa regional. Ernesto, buenas. Buenas noches. Que comenzarán sus primeras con eso, ¿no? Algunos sí, otros tenemos también otros asuntos. Empieza. El norte de Castilla destaca en su primera prisión incondicional. La jueza Lamela les acusa de rebelión, sedición y malversación y aprecia riesgo de fuga y ocultación de pruebas. Diario de León destaca en su primera prisión por reiteración delictiva. La jueza Lamela alega riesgo de fuga y destrucción de pruebas de los 9 encarcelados. Diario ABC destaca en sus páginas de Castilla y León que 3 de cada 4 ayuntamientos rinden cuentas dentro del plazo legal.
Por su parte, la Nueva Crónica de León destaca que solo la mitad de las pedanías leonesas han presentado las cuentas del año 2016. Diario Palentino titula su imagen de portada "Paja en casa ajena" y señala que Mario Tejerina, un ganadero de Cascón de Campos, envía a 16 toneladas de paja a Galicia para alimentar a los caballos después de que el fuego acabara con su comida. Y por último, Diario de Valladolid, El Mundo, destaca en su primera que muere persiguiendo a una liebre el campeón de España, Faruk, el galgo que ganó su título en enero en Osuna, en Sevilla, al esnucarse contra una presa. Bueno, gracias Ernesto. Estos son los titulares, algunas de las imágenes de las primeras páginas de los periódicos de nuestra comunidad, y evidentemente tendremos que empezar este tiempo de tertulia con las reacciones de mis tertulianos a lo que ha dado de sí esta jornada y a ese auto de la juez Lamela que ha enviado a prisión al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y a 7 exconsellers. El resto, ya lo saben, están en Bélgica, huidos junto con el expresidente Carles Puigdemont. Opinión, ¿qué os parece? Bueno, no sé, yo es que creo que la pregunta que se deben hacer muchos es ¿y qué esperaban que pudiera pasar, ¿no? Con todo lo ocurrido en los últimos meses? ¿Qué esperaban? ¿Que la justicia española no tomara en cuenta todo lo que han hecho? Estamos hablando de delitos de rebelión, de sedición y también de malversación de fondos públicos. Seguro que estos exconsejeros del Gobierno de Cataluña han hablado con muchos abogados a lo largo de estos días y les han contado ya lo que estaban expuestos y sin embargo ellos han seguido adelante con esos planes. Por lo tanto, y luego es evidente, ¿no? Después de la espantada del señor Puigdemont a Bruselas y todo lo que está ocurriendo allí, incluso la posibilidad de que pueda pedir ese asilo político y demás, ¿cómo no van a meterlos en prisión? Porque es verdad que el riesgo de fuga existe, ¿no? Y es uno de los condicionantes para ese ingreso. Miguel, ¿creías que el auto de la juez iba a ser en estos términos? Bueno, es siempre complicado predecir estas cuestiones, pero bueno, sí que apuntaba a una aplicación estricta de las normas jurídicas. Aunque bueno, ante cualquier tipo de auto lo que siempre tenemos son interpretaciones de diferente tipo. Podemos encontrar interpretaciones que desde el punto de vista jurídico intentan detectar debilidades en la exposición de los motivos y al mismo tiempo pues, una mayoría de los partidos políticos estatales pues están a favor y en la misma sintonía. Lo que está claro es que la huida de Carles Puigdemont y de 4 de sus consellers le ha prestado un flaco favor a sus compañeros en el gobierno. Es uno de los principales argumentos del auto, ¿no? Cuando recuerda a la juez Lamela que hay evidente riesgo de fuga. Lo es. Pero bueno, de hecho es también uno de los posibles flancos de debilidad del propio argumento, porque en realidad se están aplicando los criterios de otra parte del gobierno a las personas que realmente sí que se han presentado. Entonces, bueno, desde las posiciones que critican o que al menos cuestionan parte de ese auto, sí que se detectan que esa puede ser una de las debilidades a medio o largo plazo. De todas maneras, esto acaba de empezar, es decir, el procedimiento judicial, el procedimiento judicial acaba de empezar y eso va para mucho más tiempo. Largo. Una primera valoración, Ernesto, que luego os tengo que preguntar sobre la diferencia de criterio entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. A mí me ha llamado mucho la atención las consideraciones éticas del prófugo Puigdemont. Es decir, yo creo que quien menos autorizado está para hacer ningún tipo de consideración ética es el que precisamente hoy trataba de dar lecciones y de decir lo que es justo, lo que tiene que hacer la justicia y lo que no debe hacer. Os pregunto por esa, no sé si diferencia de criterio entre el juez del Tribunal Supremo que juzga a los miembros de la mesa del Parlamento y a su presidenta porque continúan siendo aforados y la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional. El primero les ha dado unos cuantos días para que preparen mejor las defensas hasta el próximo 9 de noviembre. La juez Lamela no les ha dado esa alternativa. ¿Creéis que hay algún tipo de diferencia o que tal y como están las cosas, evidentemente el auto que dicte en su día el juez del Supremo no diferirá demasiado del que ha dictado la juez Lamela? No debería, ¿no?
no debería. Otra cosa es las interpretaciones que se puedan hacer de la justicia, que para eso está la ley, también para interpretarla, ¿no? Pero bueno, en el caso de los integrantes de la mesa del Parlamento, pues efectivamente, no sé si es que a lo mejor no han apreciado ese riesgo inminente, como puede ser en el caso de los consellers, de que pueda hacer algo, porque la prueba está ahí, es evidente, los de la huida de Puigdemont, que por cierto, comentabas tú antes, no sé qué pensarían esta mañana el resto de integrantes cuando estaban entrando en la Audiencia Nacional, mientras su compañero hasta hace poco presidente estaba en una cafetería de Bruselas. Seguro que tiene que escocer un poco que mientras yo estoy aquí dando la cara y comiéndome todo esto, tú estás allí planteando otras cosas. ¿No creéis que esto puede ser también parte de la estrategia? Eso es parte, yo creo que incluso del conjunto de este juego con unas consecuencias perversas. Claro. Y es que yo creo que los propios actores no están en condiciones de anticipar muchos pasos más adelante de lo que va a suceder, porque en realidad las previsiones, por ejemplo, de lo que podría hacer el gobierno español y Mariano Rajoy respecto a la aplicación del 155 se vinieron un poco abajo con la convocatoria de elecciones autonómicas antes de lo que probablemente fuese previsto. Eso motiva unas reacciones por otra parte, y al mismo tiempo el tiempo de la justicia es diferente. Sí, y ese tipo de cruces va a estar ahí constantemente, y más en una campaña electoral que tenemos 50 días por delante, pues de tensión y de altos y bajos de este... Sí, sí. Luego os quiero preguntar sobre cómo creéis que puede influir todo esto en el proceso electoral que se avecina, pero acabábamos de ver imágenes de Santi Vila, es el único de los consejeros de la Generalitat a la que la juez le ha impuesto también cárcel, pero bajo fianza, es decir, si paga en las próximas horas 50.000 euros, podrá volver tranquilamente a su casa. Y este político quiere ser el candidato del PDeCAT, pero con lo que ha dicho y desmarcándose un poco de la postura del resto de sus compañeros o excompañeros, ¿tiene alguna posibilidad, tal y como están las cosas? Bueno, parece ¿No le van a llamar Butifler por todas las calles de Cataluña? Sí, o incluso cosas peores, ¿no? Como Caganet. Pero el caso es que él, yo creo que abandera un poco la parte menos independentista del PDeCAT. Él ha dicho incluso a la jueza que él nunca estuvo de acuerdo con el tema, y es verdad que es el que se ha quedado fuera, ¿no? Pero poco parece que vaya a tener que decir en los próximos días. Entre otras cosas porque yo creo que este paso que ha dado la justicia, que es el lógico, que al final es la aplicación de la ley, sí que le ha dado de nuevo un poco de munición a la corriente independentista, que estaba un poco apagada después de la aplicación del 155, le ha dado de nuevo munición para lanzar aquello de volvamos a las calles, volvamos a protestar, y es lo que ha pedido, por ejemplo, Puigdemont, ¿no? En ese mensaje desde Bruselas. ¿Cómo va a afectar todo esto a las elecciones que se avecinan, esas elecciones del 21 de diciembre? Pues afectará por oleadas, porque todavía hay mucho más de fondo y se continuarán llegando más y más noticias y interferencias o coincidencias temporales entre decisiones judiciales, decisiones políticas, presentación de candidaturas, encuestas de opinión. Es decir, va a haber todo un entramado de noticias que va a ir configurando esa posición. Evidentemente, un impacto más o menos previsto como este auto, pues lo que hace es movilizar a las bases más cercanas al independentismo. Pero bueno, esto es una carrera a prácticamente 8 o 10 semanas, por lo tanto, hay que ir viendo cada uno de esas etapas y ver cuáles son las reacciones. Estamos a las esperas de que se presenten las candidaturas. Y corremos el riesgo de que volvamos a tener una discusión sobre si son elecciones plebiscitarias o no son plebiscitarias, si hay una coalición pro independencia o, como proponía Ciudadanos en varias ocasiones, una coalición constitucionalista. Es decir, esas cuestiones... Claro, pero sí, lo triste es que en días como hoy hay que volver a recordar aquello de la división de poderes, y que a la juez Carmen Lamela, pues lo de las elecciones tampoco le tiene que importar absolutamente nada. Ella tiene que tomar sus decisiones en base a derecho y punto. Sí, solo faltaría. Pero hablando de las elecciones... que muchos hablan de presos políticos, patatá, sí, que si va a yo más que presos más políticos hablaría de políticos presos, que al final es lo que ha terminado la cosa, ¿no? Pero hablando de las elecciones, ojo al papel de la marca de Podemos en Cataluña, de Siquespot, que parece que le dan la llave del gobierno, y ojo a lo que haga Podemos, que tiene una línea muy indefinida en esto del proceso catalán. Digamos que está dando un poco bandazo según el momento en el que se está de la cuestión, y ojo con lo que pueda pasar con Podemos, porque puede ser definitivo en
en lo que pasa a partir del 21 de diciembre. Sí, bueno, en realidad ya lo es el partido que está en una posición central en ese tablero de juego, y en función de dónde se posiciona, pues puede decantar. Sí, ellos mismos han tenido Cataluña en Comú está ahí, fechas. y la posición de Cataluña en Comú es de crítica, en este caso, al auto de la jueza en esta situación. Bueno, estamos pendientes de la decisión de la jueza, si atiende esa demanda de la Fiscalía para que traiga a declarar a España a Carles Puigdemont y al resto de exconsellers que huyeron con él a Bélgica. Es decir, tiene que dictar, por tanto, una orden, una euroorden para que sea detenido. Esto se puede enredar con la ley belga, pero bueno, ¿qué creéis vosotros que va a pasar? ¿Que vamos a poder ver dentro de pocos días a Carles Puigdemont, declarando en la Audiencia Nacional, o que esto puede ser un proceso muy largo? No, yo creo que se habla de un par de meses de que puede el enredo prolongarse, largo, sí. Pero vamos, yo creo que en definitiva que va a acabar viniendo y que al final el tiempo de la justicia es implacable. Y como ocurre ahora con los gobernantes que tan alegres estaban celebrando sus desmanes, pues ahora les toca no solo pasar por la cárcel, sino también pagar los gastos de la malversación. Es decir, que es la segunda parte dolorosa de este proceso. ¿Tendrá que venir, o creéis que vendrá pronto Puigdemont a declarar, o va a enredar todo lo posible su abogado para evitar, vamos a llamar, la extradición o la detención en función de esa? No me apostaría ni un solo euro porque Puigdemont estuviera dispuesto a venir voluntariamente dentro de poco a España. Más bien, yo creo que ellos lo que van a intentar de alguna manera es hacer aquello del gobierno en el exilio, sí, y a partir de ahí intentar seguir construyendo esa independencia de Cataluña que quieren, ¿no? Pero en el hecho de que en el momento en el que pise territorio español, bueno, pues supongo que actuarán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se detendrá y tendría que ingresar en prisión. Por lo tanto, ahí el margen de actuación luego que él tendría y el resto de consejeros sería muy poco, ¿no? Vamos a cambiar de asunto, si se puede hoy cambiar de asunto para hablar en la tertulia, porque quiero, aunque sea, dar unas pinceladas de un tema que también nos tiene que importar y mucho, aunque todo está centrado en la situación en Cataluña. Esta mañana se ha retomado la revisión de la financiación autonómica demorada por esta crisis catalana con la constitución del Comité Permanente de Evaluación. Su fin es analizarlo cada 5 años y proponer mejoras al Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Ministerio ha pedido a las comunidades que elaboren sus propuestas teniendo en cuenta el informe presentado por la Comisión de Expertos este verano. Para ello ha dado un plazo de 3 semanas, la única fecha que de momento ha fijado el Gobierno. Vamos a insistir en que este modelo no es suficiente y vamos a insistir en que cambien la manera de medir las necesidades de gasto, porque ese es el gran caballo de batalla que tenemos en Castilla y León, que consideramos que las necesidades de gasto no están bien medidas y por eso vamos a decirle al Ministerio que eso no está bien medido y que queremos que lo recalculen. Y esa es nuestra postura. En la financiación autonómica, que se supone que iba a ser uno de los caballos de batalla, no solo del Gobierno, sino del conjunto de las comunidades, pero que ha quedado en un segundo, no, en un tercer, cuarto, quinto plano, ¿no? Después de todo lo que estamos viendo en torno a Cataluña. Esto no avanza, y va a ser difícil que avance, ¿no? No, va a ser difícil que avance porque la primera piedra tiene que surgir de los presupuestos generales del Estado y en el momento en el que hay una crisis evidente que afecta a las posiciones nacionalistas, pues difícilmente se puede reeditar el apoyo del Partido Nacionalista Vasco al Partido Popular en el Gobierno, y eso, pues, como un castillo de naipes, pues va afectando al resto de decisiones que se deben tomar. Evidentemente el Gobierno intentará mantener la actividad, mantener la negociación, pero la toma de decisiones probablemente quede francamente limitada durante las próximas semanas. Sí, no solo eso, sino que pues estamos ya casi entrando en etapa preelectoral, ¿no? Y los diferentes partidos en sus comunidades autónomas pues tienen sus posturas que querrán defender. Yo sinceramente, aparte, al margen del asunto catalán que lo condiciona todo, lo veo prácticamente imposible. Ya se vio en la conferencia de presidentes que se intentó llegar a un acuerdo, un principio de acuerdo, y al final lo que se creó fue una comisión de estudio para llegar a nada. Y un poco pues parece que es por donde van los tiros. Esto es lo que de verdad causa pena, ¿no? Y tristeza, ¿no? Que asuntos tan trascendentes y tan importantes como reformar la financiación autonómica criticada por todas las comunidades esté como está, sin ninguna avance. Sin abordar y
y con una perspectiva que no es precisamente muy optimista. Pero bueno, yo creo que este sí que es un asunto importante y un asunto pero ya ves cómo está. En el que deberían volcarse todos ellos. Pero ya ves cómo está. Esta misma noche se han entregado los premios de la revista Castilla y León Económica en su 11ª edición. Empresas como Mais Honey, Ibeco o Amadix han sido reconocidas por su innovación, sus recursos humanos o su comercio exterior. Junto a ellos han recibido galardón Ilunión, Twitter y Silverstone como empresa joven, Mobilin y con otra trayectoria Vicente Garrido Capa, fundador de Lingotes Especiales, de la que aún es presidente tras 50 años. Siempre con la obsesión de la innovación. Se habla mucho de innovación, se habla de desarrollo y el I+D, y se piensa que las empresas pequeñas no lo pueden tener. Lo pueden tener perfectamente, y no es que lo puedan, es que necesitan tenerlo. Pero si no tenemos medios, no somos una gran empresa, grandes fondos, hay métodos, hay métodos. Bueno, con este asunto vamos a terminar ya nuestro tiempo de tertulia. Despido a mis dos tertulianos de esta noche, Miguel, Roberto. Muchas gracias. Que os vaya bien. La próxima vez que vengáis seguro que seguimos hablando de Cataluña. Fijo. Muy probable. Muy probable. Gracias, Ernesto. Hasta el lunes. Hasta el lunes, disfruta. Nosotros no nos vamos, hacemos un pequeño paréntesis para la publicidad, después tenemos que seguir abordando la política regional. Hasta ahora. Seguimos en el relato de la actualidad de esta jornada. La eurodiputada del PSOE, Irache García, ha presentado en las Cortes el informe sobre el despliegue de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones de la Unión Europea para afrontar el cambio demográfico. El PSOE regional reclama un trabajo a todos los niveles en la lucha contra la despoblación y denuncia el fracaso de las políticas de la Junta. El informe de Irache García recibió hace 20 días el apoyo de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo. Diagnosticada la gravedad y el alcance de un problema que es ya continental. El cambio demográfico es uno de los principales retos para el desarrollo local en la Unión Europea, junto a la globalización, el cambio tecnológico. La eurodiputada socialista plantea en sus 20 propuestas una estrategia transversal para abordarlo y, a falta de un fondo específico, la coordinación de los que ya existen y de todas las políticas europeas. La política agrícola común, los fondos estructurales, el Fondo Europeo de Inversiones, el famoso Plan Juncker, deben de tener en cuenta los desafíos demográficos. Pero además propone un reconocimiento legal específico para las regiones con desafíos demográficos, como ya lo tienen las regiones septentrionales. PSOE y Podemos han criticado lo hecho hasta ahora. Solo con la acción decidida y coordinada de todos los niveles de gobierno podremos revertir la situación. La población actual de Castilla y León es la misma que en 1930. Y el PP se ha centrado en el informe. Sobre todo estoy de acuerdo en que se cree un presupuesto ad hoc para aquellas regiones que tienen dificultades demográficas. A los populares, sobre todo, ha pedido su apoyo, no solo en el Parlamento Europeo, sino también cuando en el Consejo se negocie el nuevo marco presupuestario a partir de 2020, el que tiene que tener en cuenta lo que dice este informe. La despoblación es uno de los asuntos recurrentes en la actualidad regional que la semana que viene, les recuerdo, va a prestar atención a los presupuestos y a las enmiendas a la totalidad presentados por algunos grupos. Esta noche vamos a hablar de actualidad regional con el portavoz de la Unión del Pueblo Leonés en las Cortes, y en León nos espera Luis Mariano Santos. Luis Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Quiero hablar con usted porque le he citado sobre todo para hablar de asuntos que conciernen a Castilla y León, pero evidentemente, menudo día que hemos tenido hoy. ¿Usted cómo valora esta decisión de la juez Lamela de enviar a prisión a los miembros destituidos del gobierno catalán? Bueno, la verdad es que es una medida que impresiona un poco, ¿no? Lo que siempre decimos en estos casos, ¿no? Yo creo que hay que respetar aquellas decisiones que se toman en el marco judicial, es decir, y yo en principio respeto siempre las decisiones judiciales. No me atañe a mí el juzgar si esas son proporcionadas o no lo son. Desde luego respeto y acato, como no puede ser de otra forma, ¿no? Bueno, le tengo que preguntar por los presupuestos que se avecinan, los debates que se avecinan a partir de la semana que viene, cuando se presenten las enmiendas a la totalidad en el Pleno de las Cortes, pero antes le quiero preguntar por lo que ha venido a hablar esta mañana a las Cortes Regionales Irache García, la eurodiputada del PSOE. ¿La despoblación tiene remedio, según usted?
Bueno, desde luego, lo que se ha hecho hasta ahora, desde luego, no es el remedio para frenar esa despoblación. Yo creo que hay que definir realmente cómo es la despoblación. Es verdad que es un problema general, es un problema europeo, probablemente, desde luego, también es un problema nacional, pero no afecta de la misma forma a todas las comarcas, a todas las zonas, a todas las provincias y a todas las regiones, ¿no? Desde luego, la región de León, la región leonesa, es una de las más afectadas en España, también la región de Castilla, pero sobre todo hay provincias en las que afecta de una forma más dramática, ¿no? Y yo creo que Zamora y León son probablemente los ejemplos de lo que es la despoblación en su más cruda realidad, ¿no? ¿Y qué está fallando? ¿Estamos fallando en el diagnóstico, en las medidas para solucionarlo? ¿En qué? Bueno, para empezar yo creo que el diagnóstico es erróneo, es decir, si partimos de la base de que lo único importante cuando se habla de despoblación es esa migración que suele suceder del campo, del medio rural a la ciudad, desde luego es de alguna forma una visión simplista. Porque lo que está claro es que hay determinadas ciudades, y repito, León y Zamora son ejemplo claro de ello, donde tampoco se crece a nivel urbano. Por lo tanto, yo creo que es un problema sí general, es un problema que nos atañe a todos, pero es un problema que exige de medidas de discriminación positiva para intentar territorialmente buscar una solución que no es fácil. Yo reconozco que no es fácil y que no es una solución instantánea, pero desde luego, si durante estos 30 años hemos estado tomando decisiones políticas que no han minorado ese descenso demográfico, desde luego algo tendremos que cambiar y desde luego una vez que reconozcamos ese déficit de las políticas, probablemente podamos encontrar soluciones, no tan eficaces como todos queramos, pero por lo menos sí que algo que ayude, ¿no? Hablemos ya de esos presupuestos de la Junta para el año que viene. La UPL no va a presentar enmiendas a la totalidad a esas cuentas. ¿Se va a abstener al final, cuando llegue el momento de la votación, allá por el mes de diciembre? Bueno, yo creo que el camino de los presupuestos no ha hecho nada más que empezar, ¿no? Nosotros no presentamos una enmienda a la totalidad, primero porque nuestra, digamos, visión territorial no es absolutamente coincidente con ninguno de los partidos que están en esta comunidad autónoma y, por lo tanto, nosotros nos ceñimos fundamentalmente a las políticas de desarrollo de lo que es la región leonesa de León, Zamora y Salamanca. Por lo tanto, a partir de ahí, nosotros en este primer trámite no vamos a entrar, digamos, vamos a pasar un poco de puntillas en cuanto a la enmienda a la totalidad y a partir de ahí sí que haremos como hemos hecho los 2 años anteriores, presentar alrededor de, yo creo que van a ser sobre un centenar de enmiendas parciales para intentar mejorar un presupuesto que nunca será el presupuesto que la UPL presentaría en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, lo que vamos a tener que trabajar es para encontrar puntos de encuentro simplemente para buscar una situación como la que se ha dado en estos últimos ejercicios, ¿no? Y pensando en esas enmiendas parciales que presentará la UPL cuando llegue el momento de debatir los presupuestos en las Cortes, ¿qué es lo que menos le gusta a usted de las cuentas? Bueno, hay una cosa que me parece fundamental y que de alguna forma demuestra que una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Han presentado un plan de reindustrialización, un plan de promoción industrial y lo han hecho a bombo y platillo, prácticamente con el acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias de la Cámara. Cuando tú trasladas esa intención del Gobierno al papel que sustenta las cuentas presupuestarias del 2018, ves que no se ha hecho absolutamente nada para sustituir, para remediar o reequilibrar esos desequilibrios territoriales que se han producido en materia industrial en aquellas provincias que realmente más lo necesitan. Por lo tanto, la enmienda mayor que va a presentar la Unión del Pueblo Leonés va a incidir perfectamente también en esa situación, en esa necesidad de reequilibrar y en esa necesidad de distribuir de forma correcta los esfuerzos presupuestarios de la Administración autonómica, ¿no? ¿Ha habido algún tipo de contacto entre la UPL y bien el Partido Popular o bien directamente la consejera de Economía y Hacienda para intentar cerrar algún acuerdo y que usted se abstenga cuando llegue el momento de votar esos presupuestos o todavía no?
No, ha habido un contacto casi testimonial, ¿no? Hay que recordar tampoco, y hay que tenerlo claro, es decir, el Partido Popular no necesita del voto de la Unión del Pueblo Leonés para sacar adelante este proyecto presupuestario, porque tiene un acuerdo, como lo ha tenido en los 2 años anteriores, con el Grupo Ciudadanos en las Cortes. Por lo tanto, no necesita de ese apoyo numérico, de ese apoyo del único procurador que tiene la Unión del Pueblo Leonés. Por lo tanto, a partir de aquí se abre un escenario en el que tendremos que empezar a hablar, y si ellos creen que es necesario o creen que es bueno que Unión del Pueblo Leonés pueda valorar una abstención en el presupuesto, será a cambio, como siempre lo ha sido, de enmiendas concretas y transparentes referidas, repito, a León, Zamora y Salamanca. Oiga, cuénteme, ¿por qué están desde la UPL tan enfadados con Podemos, Ciudadanos y el PSOE a cuenta de la minería del carbón? En su propia página web ya denuncian la falsedad de estos grupos en torno al futuro de la minería. Bueno, yo creo que no solamente con estos grupos, quiero decir, durante todo el largo proceso que ha ido acompañando este proceso de reconversión industrial en nuestras cuencas mineras, hemos estado siempre viendo como en León se decía una cosa por parte de los partidos, por los partidos que están representados en la Cámara, y me refiero sobre todo fundamentalmente al Partido Popular y al Partido Socialista, y luego se llegaba a Valladolid y se decía lo contrario, o se llegaba a Madrid y se decía lo contrario, o se llegaba a Europa y se decía lo contrario, ¿no? Nosotros creíamos que podía cambiar con estos partidos nuevos, con la nueva política, y vemos que es lo mismo, ¿no? Aquellos partidos que deben fundamentalmente sus órdenes, o que siguen las órdenes de Madrid, no cambian absolutamente sus formas de actuar. Es decir, en León, al lado de los mineros, dicen que creen en la minería y creen en el carbón autóctono, y cuando van a Madrid votan en contra. Yo creo que no es nada nuevo, pero sí que desde luego es un poco desesperante para nuestras cuencas mineras. Bueno, quiero preguntarle también en clave interna, porque desde la UPL ustedes van a terminar el mes de noviembre de congreso. ¿Qué UPL espera usted que salga de esa cita? ¿Qué cree que va a poder cambiar? Porque de hecho están buscando una unión de todo el leonesismo político, ¿no? Bueno, yo creo que UPL debe de cambiar el camino buscando esa unidad, ¿no? Yo creo que a lo largo de la historia, de los 30 años que tiene este partido, lo que se ha demostrado es que cada vez que nos hemos dividido ha debilitado también el partido, y no creo que sea solo el partido, sino también la idea o el leonesismo político. Por lo tanto, ¿qué buscamos? Pues buscamos volver otra vez a esa esencia primera o inicial que tuvimos, con la unión no solamente de los partidos políticos, no de aquellos partidos políticos que se han disgregado en los últimos tiempos, sino también, yo diría, y lo que es más importante, de las asociaciones sociales, de lo que es la sociedad civil de León, que tiene el leonesismo como donde el leonesismo de alguna forma sigue estando en una primera opción política, pero que después no se traslada cuando se producen las elecciones autonómicas y locales, ¿no? Ese es el gran objetivo, ¿no? Ser útil a la sociedad leonesa y que la sociedad leonesa forme parte de este proyecto político que queremos empezar, o que queremos continuar, mejor dicho, que empezamos ya hace tiempo y que queremos continuar en los próximos años. ¿Y habrá cambios de nombres en la dirección de la UPL? Bueno, habrá algún cambio porque cerrado el proceso, aunque todavía falta por validar en un Congreso General, desde luego ya solo hay una candidatura, la que encabezo yo como secretario general. Ajá. Y el actual secretario general como vicesecretario, y por lo tanto va a haber algún cambio, pero en sí lo que es más importante, o lo que pretendemos, es promover un cambio, no tanto de nombres, porque no es necesaria tanta renovación política, sino una renovación social en el sentido, y repito, de que la sociedad civil pueda de alguna forma volver a formar parte de este partido, y que continúe el camino que hemos iniciado, que iniciamos hace 30 años todos juntos, ¿no? Esto será a finales del mes de noviembre, el próximo día 26, cuando la UPL celebre ese congreso. Gracias, Luis Mariano Santos, portavoz de la UPL en las Cortes Regionales. Buenas noches.
Pues muchas gracias a vosotros. Gracias y buenas noches. Antes de que venga el druida Mesetonio, les tengo que contar que obtener el carnet de conducir en nuestro país continúa siendo un calvario. Unas 200.000 personas se han quedado sin examinarse de ese permiso práctico desde junio, cuando comenzó todo el conflicto. 130 autoescuelas ya han cerrado en España y se calcula que el sector ha dejado de ingresar 80 millones de euros. En los últimos 8 años, el número de examinadores de tráfico ha bajado un 40% en Castilla y León. Teníamos unos 40 examinadores, pues ahora tenemos unos 25 examinadores para todas las provincias. Por eso, más allá de las reivindicaciones económicas que estos hacen, creen que el problema de base es la baja tasa de reposición de funcionarios examinadores. No que ahora digan, sí, os damos el complemento, todo arreglado. No, no se ha arreglado. Seguimos teniendo un número de examinadores muy bajo con respecto a lo que realmente ahora mismo demanda la sociedad para poder dar el servicio óptimo. Los alumnos son parte directa afectada. ¿Es un carril de aceleración o de incorporación? Pues hombre, fastidia mucho, porque estás haciendo las prácticas, que te digan, pues tal día te presentas, llegue ese día y que no se presente el examinador. Consecuentemente, el cajón de las autoescuelas se resiente. Los alumnos lo que nos están preguntando es, ¿me voy a poder preparar y examinar o no? Entonces, claro, ante la duda, el alumno prefiere esperar. Una solución, dicen, podría ser un sistema mixto. Una empresa pública, que es los funcionarios que están ahora, y una empresa privada supervisada por esos funcionarios, igual que las inspecciones técnicas de vehículos, que no dejan de ser examinadores de los vehículos. En Italia, Alemania o Portugal, ese modelo funciona desde hace años. Menudo jaleo, creo que hace tiempo no los tenían, porque llega el momento de irnos como cada jueves hasta el siglo II a.C., concretamente a las murallas de Numancia, donde está el druida Mesetonio. Druida, ¿qué tal? Buenas noches. Donde ahora veis las águilas de las legiones, habrá algún día castillos y leones. Oigo voces del futuro. ¿Qué tal llevan ustedes el asedio de Numancia? Bien, pasamos hambre y sed. Pero en el siglo II a.C. estamos acostumbrados al hambre, la sed y las estrecheces, no como ustedes que nadan en la abundancia. No se crea, tampoco nos sobra el dinero. Pues según lo que he observado en las entrañas de este ave, el dinero no es problema para ustedes y si les falta, siempre pueden recurrir a los préstamos avalados por las administraciones públicas. ¿Se refiere usted a los agricultores? Esta semana se ha firmado el acuerdo de financiación del instrumento financiero, financiación de lo financiero, FIFI para los amigos, entre la ministra García Tejerina, que es paisana nuestra, y la consejera de Agricultura Milagros Marcos. Este instrumento, pionero en España, permitirá dar créditos a los agricultores por valor de hasta 523 millones de euros. Y para ello cuenta con 90 millones en avales, 56 millones aportados por la Unión Europea, 23 millones aportados por la Junta y 10 por parte del Ministerio. Esto, créanme, tiene un riesgo terrible. Dígame, ¿qué riesgo le ve usted a todo esto? Entra una señora en la tienda de la esquina a comprar 1 kilo de lentejas de la Armoña. Son 3,45 euros. Pues me he dejado el monedero. Pues no te preocupes, reina, me lo pagas mañana. Al día siguiente te olvidas de pagar las lentejas y caen en cadena la tienda, el distribuidor, el almacenista, el agricultor, el Ministerio, la Junta y la Unión Europea. Es que en el siglo XXI todo se hace a crédito, venerable Mesetonio. Si estos avales a los agricultores contribuyen a la lucha contra la despoblación del campo, bienvenido sea. De eso se trata, de modernizar las explotaciones agrícolas. Pues déjame decirle que en esto veo que en la meseta, en el siglo XXI, llevan ustedes ventaja respecto a otras regiones de la península. En Cataluña, por ejemplo, aún cantan canciones sobre los segadores, a los que se recomienda dar buenos golpes de hoz, Castilla y León, sin embargo, ya hace décadas que ha incorporado modernas cosechadoras autopropulsadas que cortan, trillan, criban y almacenan el cereal sin necesidad de dar buenos golpes de hoz. El canto de los segadores es cosa de nacionalistas nostálgicos, Lo optimista es mirar al futuro. Para ayudarnos a ser optimistas, vamos a seguir fijándonos en buenas noticias, que también las hay. En estos tiempos que viven ustedes, hay regiones en las que las multitudes salen a la calle a ondear banderas. Pues bien, en Valladolid el domingo pasado salió a la calle una multitud de 45.000 personas en la marcha de la Asociación Española contra el Cáncer, que recaudó más de 200.000 euros. La mayor marcha solidaria contra el cáncer de España. Fíjese qué pequeña diferencia.
Unos reivindican la identidad y otros la tienen. Los que salen a ondear banderas quieren sentir que son gente especial. Los que fueron a la marcha contra el cáncer son gente especial. Sí, sí. Podemos estar orgullosos de esa multitud solidaria, claro que sí. ¿Cómo no ser optimistas ante este espectáculo de generosidad? Y además esta noche ha empezado a llover por fin. Así que alégrense y celebren las bendiciones que adornan nuestros amplios páramos y nuestros feraces valles, que cuando no hay hambrunas, pestes o guerras, son lugares bastante tranquilos. Y cuando hay hambrunas, pestes o guerras, también. Venerable Mesetonio, que le espero el jueves que viene, ¿de acuerdo? Hasta el jueves que viene. Adiós, el jueves volveremos hasta las murallas de Numancia. Les dejo con Andrés Gómez, que por fin nos va a contar que estos días va a volver a llover, ya era hora. Y a las 7:30 Antonio Ronedo les contará cómo se despierta Castilla y León este ajetreado seguro viernes. Que descansen, buenas noches.